la base aeronaval de Ayuda en la década del 70, ya se regresa la habilidad de gente mar, carga de sargento, lo que es el edificio de la escuela, algunas salas de clases, la maestranza, 4 aviones Mentor, 2 helicópteros Sikorsky, 2 C-45, un par de C-47 y los clubes aéreos que aún permanecían en esa época. Lo que a material aéreo se refiere, como desapareció la figura de escuadrón aeronaval, se formó el grupo aeronaval. El primer escuadrón se llamó Escuadrón Aeronaval de Transporte, constituido por aviones y helicópteros. Ya en el año 1962, con la llegada del helicóptero Sikorsky, se formó el primer escuadrón aeronaval antisubmarino, y después con la llegada de los aviones Mentor de instrucción, se formó el escuadrón aeronaval de instrucción. Como les comentaba, en 1962 llegaron el primer helicóptero Sikorsky, y ahí hubo otra conversación con la Fuerza Aérea, porque el decreto en que autorizaba, ¿no es cierto?, a tener aviones y helicópteros era del tipo transporte y enlace, no podían poseer armamento. Y este helicóptero era muy similar a las funciones que cumple nuestro helicóptero Cougar. Podía realizar vuelo estacionario con piloto automático, tenía un sonar de profundidad variable y además podía detectar submarinos, obviamente, y además podía portar armas. Podían ser torpedos MK-43 o 44 o bombas de profundidad. Y la compensación fue de que los aviones que estaban asignados a la Marina, que en esa época eran los Grumman Albatros, fueron asignados a la Fuerza Aérea y nosotros nos quedamos con dos helicópteros. Aquí en el otro dibujo de comandante Schlack se puede apreciar al Naval 52 efectuando el vuelo de calada. Estos helicópteros, por sus grandes dimensiones, nunca pudieron operar desde a bordo de los buques, siempre operaban desde tierra. Estos helicópteros volaron hasta el año 1970-1961 y en cada operación UNITAS siempre era inconfundible la figura de estos helicópteros operando con los buques norteamericanos. Ya en esa época, en el año 70-71, estos helicópteros les tocaba una revisión mayor y el costo para efectuar esta revisión era bastante elevado, que los dejó de baja en nuestra aviación naval. En el año 1964, la aviación naval creó su centro de instrucción para preparar a sus futuros mecánicos y pilotos. De hecho, ya el año 1965 los mecánicos fueron entrenados y preparados en el centro de instrucción de la aviación naval, pero faltaban aeronaves para preparar a los pilotos. La aeronave que más se utilizaba en esa época era el Mentor, el T-34 Alfa o Bravo. La Fuerza Aérea en esa época tenía alrededor de 50 de este tipo de aviones y utilizaba normalmente 20. Entonces la Marina solicitó a la Fuerza Aérea si le podía facilitar 4 de estos aviones para preparar a sus futuros pilotos. Y adivinen qué dijo la Fuerza Aérea. No tengo nada, yo estoy contando lo más suave posible de la historia. Dijo que no. Nuevamente miramos hacia el norte, a la aviación naval norteamericana. Ellos nos vendían cada avión alrededor de $35.000. A fines del año 1965 apareció una empresa norteamericana, la Hamilton Aircraft Company, que ofrecía 3 aviones Mentor que pertenecían a clubes aéreos a un valor de $35.000 overjoleados. Posteriormente ofreció un cuarto, un quinto y un sexto. Todos se los compramos. Fueron, como venían de diferentes clubes aéreos, la distribución de los instrumentos era todo diferente. En Estados Unidos se trató de dejarlo lo más uniforme posible, de tal forma que los 4 primeros aviones se vinieron volando desde Estados Unidos a Belloto, con tripulaciones, con pilotos chilenos. Los 4 primeros de ellos llegaron el 16 de mayo de 1966 y los 2 últimos el 28 de julio del mismo año. Y con esto se formó el escuadrón aeronaval e inmediatamente la instrucción de piloto se realizó en este tipo de aeronaves y con instructores de la aviación naval. Quise traer esta imagen para mostrar la capacidad de las aeronaves y de los pilotos de la época. Esta imagen corresponde a marzo de 1973, en que desde el Belloto hicieron un raid hasta llegar a Puerto Williams. Algunos cuentan que durante este viaje sobrevolaron el Cabo de Hornos. Ya finalizando la década del 60, en el año 1968,
LAN Chile estaba dando de baja sus aviones DC-3, que eran la versión civil del C-47, estaba ofreciendo alrededor de 10 aeronaves a la Marina. Nuestra división naval se interesó en 4, a un valor de cercano a los $50.000, pero había que efectuarle una revisión mayor. La Marina de los Estados Unidos, la división naval concretamente, ofreció en esa misma época 3 aviones, pero a un costo mucho menor y que estaban operando. De tal forma que a principios del año 1969, el 27 de enero, llegaron los 2 primeros. El mismo año llegó el 123, que eran los 3 que le compramos directamente a Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos ofreció un avión que tenía en Argentina y en Brasil. Con eso completamos 5 aeronaves y logramos obtener una capacidad que no la teníamos, que era el lanzamiento de paracaidistas para operar con la Fuerza de Infantería Marina y el transporte de carga. Principalmente sus funciones fueron el transporte y enlace entre el área de Valparaíso, Talcahuano y Puerto Montt, y además se destacó una aeronave que cada cierto tiempo era relevada en la zona de Magallanes. Esta imagen, les quiero contar la historia de que una de estas aeronaves, la A-125, está destacada en la zona de Magallanes, y en agosto del año 1975 vino a revisión a El Belloto. Tenía que regresar prontamente a su zona, a Punta Arenas, y el 17 de septiembre de ese año realizó su vuelo de prueba de mantenimiento. Lamentablemente despegó en la tarde ese día desde El Belloto, el 17 de septiembre de 1975, y no retornó más. Se presume que cayó cerca cercano ahí al sector de Quintero, porque lo único que entregó el mar fue un cuerpo de uno de esta dotación. Inmediatamente posterior a este accidente, prácticamente todas las aeronaves del tipo C-47 quedaron restringidas en vuelo. Y en el año 1977, con la construcción de la pista que se estaba realizando en San Félix, se requería de un avión que pudiera transportar personal y carga. Entonces se solicitó a la Aviación Naval si había alguna aeronave de este tipo que pudiera cumplir esa misión. Del cementerio de aeronaves, donde estaban los 4 C-47 sobrevivientes posterior al accidente del Naval 125, lograron rescatar a uno, que fue el Naval 124, y por eso el nombre Lázaro, porque recuperó o resucitó de los cementerios de aeronaves. Y esta aeronave cumplió misiones muy importantes de transporte y enlace entre el continente y la San Félix. Y durante la crisis del año 1978 también cumplió una función, a lo mejor no tan importante como las demás aeronaves, pero esta corresponde a noviembre de ese año, en que transportó parte del radar del grupo de apoyo terrestre de la Aviación Naval junto con repuestos y elementos que podían ser utilizados ahí en Puerto Pinos, Punta Arenas y Puerto Pinos. En el año 1969, la Marina ya tenía considerado, en cierta forma, reemplazar los antiguos helicópteros a pistón por un helicóptero más moderno. En este caso fueron 4 helicópteros Bell Jet Ranger SH-57 Alpha, que fueron las primeras aeronaves con que contó la aviación naval que tenían turbinas. Estas aeronaves llegaron a Chile vía marítima y fueron recibidas de forma oficial en agosto del año 1970. La particularidad de esta aeronave era su tren de aterrizaje alto, lo que le permitía llevar bajo su fuselaje torpedos y bombas de profundidad. Por eso su designación SH, helicóptero antisubmarino. Y de hecho, cuando llegaron estos helicópteros se creó, como ya estaban de baja los helicópteros Scorpion, el escuadrón antisubmarino. Y esta imagen corresponde a la crisis del Beagle, en que se le montó una ametralladora a uno de estos helicópteros. Con el tema de la construcción de la pista en San Félix, no había pista en su inicio. La Infantería Marina empezó a trabajar en eso, de modo a obtener una pista de alrededor de 800 metros, para que pudiera aterrizar una aeronave de no grandes dimensiones. Y para ello se compró un avión en los Estados Unidos, el avión Skymaster Oscar II Alpha, y se le designó como Naval 116. Aquí esta imagen son con los colores que operó durante el enlace con la isla y el continente. Posteriormente, ya en el año 1978, fue la primera aeronave que se asignó al Distrito Naval Norte, que hoy en día corresponde a la 4ª Zona Naval.
y su misión principal fue buscar en la zona norte futuras pistas que pudieran ser utilizadas por la aviación naval. Fue enajenada el 10 de noviembre del año 1978. Gracias, me pongo a llorar. Tranquilo, tranquilo. Trataré de contar la historia lo más breve posible. Bueno, en el año 1972 se compró esta aeronave, un avión Piper Navajo PA-31, que se designó como Naval 115. Este avión cumplió principalmente funciones de aerofotogrametría, que vino a reemplazar un avión C-45 que cumplía esa función, que había sufrido un accidente. Principalmente participó en estas labores en la zona sur. Bueno, aquí su primer capitán de aeronave fue mi subsecretario mayor José Díaz, así que muchas gracias. Él cuenta parte de esas historias, pero son más largas. Este avión posteriormente fue enajenado en octubre de 1985. Tuvimos un avión similar a este, que fue el Naval 118, que tuvo una corta duración en la aviación naval. Se compró en enero de 1979 y se vendió en julio de 1980. Ya en el año 1977, la aviación naval nuevamente se organizó. Esta vez se crearon los escuadrones como tal: el Escuadrón de Propósitos Generales DC-1, Escuadrón de Helicópteros Antisubmarinos HS-2, Escuadrón de Exploración Aeromarítima BP-3 y Escuadrón de Instrucción BT-4. Estos números, los números terminales, se mantuvieron hasta febrero-marzo de 1982, cuando se formó la Fuerza Aeronaval número 2 en Punta Arenas. Y para que no hubiera confusiones de nombres, todos los números terminales fueron 1. En el año 1972, la Marina tenía contemplado la renovación prácticamente de toda la flota de aviones de la aviación naval. Habían conversaciones bastante avanzadas con Holanda para adquirir sus aviones Fokker F-27, pero lamentablemente por presiones políticas de la época no se pudo llegar a buen término en esa compra, y el proveedor aeronáutico de Sudamérica que más nos apoyó en esa época por el crédito blando en cuanto a pagar la compra de estos aviones fue la empresa Embraer de Brasil. Se compraron 3 aviones banderantes Embraer 110, que aquí en Chile se conocieron como C-95, los que arribaron al Belloto el 30 de julio de 1976. Cumplieron una gran labor durante la crisis del Beagle de 1978. Estas 3 aeronaves dejaron de volar en agosto de 1999. Una de ellas se conserva en el Museo de Aeronaves de la Aviación Naval, otra en el Museo Aeronáutico de Santiago y una fue vendida como chatarra. Al no tener ya aviones de transporte que la misión que cumplían los C-47, la Marina pensó en reemplazarlo y buscó en el mercado qué aeronave podía cumplir esta misión. Estamos hablando de los aviones Casa 212 que fueron comprados a la empresa aeronáutica española. Y los primeros de ellos llegaron el 18 de agosto de 1978 y los dos últimos el 11 de noviembre del mismo año. Estos aviones, igual que los C-95, cumplieron una labor fundamental, principalmente en el transporte de la Fuerza de Infantería Marina en Tierra del Fuego. Así fue cuando Van Schlack era uno de los pilotos de este helicóptero, y además usted realizó un curso en España. Consecuente con lo anterior, con la llegada de los primeros C-95, los 3 primeros aviones, la empresa Embraer ofreció a la aviación naval aviones muy similares a los anteriores, pero estos cumplían la función de exploración. La aviación naval le compró 6 aviones de este tipo, que durante la crisis del año 78 no estaban listos. En septiembre-octubre de ese año solamente había una aeronave disponible que estaba en la línea de prueba. El mando naval, bueno, el Poder Ejecutivo seguramente influyó para hablar con esta empresa, que pararon toda la línea de producción de los brasileños para apurar los otros 2 o el máximo de aviones que pudieran tener disponibles para que pudieran venir a Chile. De hecho, el 11 de noviembre del año 78 llegaron los 3 aviones
era 111. Los otros 3 siguientes llegaron ya el año 1979. Estos aviones fueron los que mantuvieron en todo momento rodeada a la FROMAR, a la flota, a la Armada Argentina. Además, en el plan de renovación de la Escuadra Nacional, en el año 1977, se vieron varios. En la década del 70, Chile vivía una enmienda Kennedy que prácticamente muy pocos países nos podían vender material de guerra, y entre esos estaban considerados los aviones y helicópteros. Pero así todo pudimos comprar 10 helicópteros Alouette, a la empresa francesa aeroespacial, que llegaron en su versión civil en el año 1977, y posteriormente fueron navalizados en la base aeronaval de Yoto, en que fueron instalados su sistema de flotación, su radar de navegación y además el sistema de armas que podían portar torpedos, lanzar bombas de profundidad, ametralladoras y coheteras. Ahí lo podemos ver en su versión militar. Estos helicópteros, de los 10 que llegaron en el año 1991, fueron enajenados y se vendieron 5 a una empresa española que atacaba incendios en España. En el año 1980 se contempló la renovación de los aviones que se ocupaban en instrucción. En este caso se compraron 10 aviones a la empresa Pilatus, a la empresa suiza. Fueron 10 aviones que 8 de ellos llegaron en vuelo desde Suiza a Chile en 2 partidas. La primera de ellas lo hizo en mayo, el 22 de mayo de 1980, y los 4 segundos, el segundo grupo, en junio del mismo año. Y los 2 últimos llegaron vía marítima. Al momento de los 10 tenemos 7 en vuelo. La aviación naval también tuvo aeronaves, no solamente hélice, sino también a reacción. Y aquí tenemos los 3 modelos, las 3 aeronaves que tuvimos en realidad. La primera de ellas era una aeronave israelita de la empresa Westwing, en la que arribó a Chile en julio del año 1986 y se utilizó principalmente para la calibración del sistema de armas de los buques de superficie en nuestra escuadra. Fue enajenado en febrero de 1988. Posteriormente, también en el plan de renovación de la escuadra, se compraron 2 aviones Falcon de fabricación francesa, y la idea de estos aviones era potenciarlos en el sistema de armas de superficie, instalándole misiles AM-39. Por algún motivo se desistió de ese proyecto y fueron enajenados. Por un corto periodo de tiempo tuvimos un helicóptero Bell 230, hermano mayor del helicóptero Lobo del Aire, no sé si vieron esa serie. Estuvo durante 6 meses. La idea era probarlo acá en nuestra marina. Participó en la Expo Naval del año 1993, posteriormente en la FIDAE del año 1994, operó cumpliendo la orden de rescate la Escuadra Nacional y además en la zona sur, en la zona de Magallanes. Este helicóptero llegó en el año 93 y fue devuelto en abril del año 94. 2 de estos helicópteros fueron comprados por la Armada de Ecuador, y pilotos de nuestra aviación naval les fueron a cooperar la instrucción a los futuros pilotos de la Marina del Ecuador. De este modelo de helicóptero, el Bell 412, tuvimos un solo modelo, Naval 53. Para los que operaron este naval, este tipo de helicóptero, dice que era un tremendo helicóptero. Lamentablemente era tan bueno que no había más helicópteros en el comercio, y llegamos a tener un solo helicóptero, y con un solo helicóptero no se puede, es muy caro el tema de mantenimiento, y se tuvo que enajenar. Su principal misión se basó en la Fuerza Aeronal número 2 en Punta Arenas. Estuvo alrededor de 4 años en nuestra fila. En el plan de repotenzamiento de nuestra Escuadra Nacional, el año 1989-90, estaba contemplado el reemplazo de los helicópteros Alouette a bordo de nuestras unidades de superficie que contemplaban cubierta de vuelo. Se pensó en varios modelos de helicóptero, pero al final la que se adjudicó, la que tenía mayor cualidades con respecto a nuestro requerimiento, fue el helicóptero Alfa Sierra 332 F1 Super Puma. En principio estaba considerado comprar 4 helicópteros de este tipo, más 4 helicópteros Tofan, todos equipados para la lucha antisubmarina y la guerra antisuperficie. A medida que avanzaba el proyecto, los helicópteros Tofan no cumplieron las expectativas con que habían sido requeridos,
ese proyecto se eliminó y fueron reemplazados por 2 helicópteros Cougar, completando una dotación de 6 helicópteros. En el intertanto, la empresa aeroespacial que construía este helicóptero tenía un helicóptero básico, un Super Puma, en que se entrenaban los futuros pilotos de las empresas que compraban este modelo de aeronave. Se lo ofreció a la Marina de Chile a un buen precio y la Marina se lo compró. Llegamos a tener 7 helicópteros Super Puma. De hecho, el primer helicóptero que llegó a nuestro país fue el Naval 71, que era el helicóptero básico en que se entrenaban nuestros futuros pilotos que llegaban al escuadrón de helicópteros HC-1 en esa época, y además servía para ser utilizado por la Fuerza de Infantería Marina. El primer Cougar llegó el 30 de octubre de 1991 y el último el mayo de 1994. No todo es fácil en esta vida, está bonito este maestro. Los helicópteros Cougar han cumplido varias misiones, pero los hitos más históricos han participado en muchos equipos multinacionales: Ringpack, Panamax, Tingur South, Tingur North, Marco, etc. El 14 de diciembre del 2000 se marcó un hito. Yo creo que muy pocas veces se va a lograr repetir esto, que volaron la totalidad de los helicópteros Cougar. 6 Cougar más un Super Puma, 7. Ahí estuvimos. Ya en el año 2011, nuestra aviación naval pensaba en recuperar la capacidad que se había perdido. Perdón, me adelanté, me emocioné mucho. Ahí está. El 11 de diciembre del año 2002 ocurrió un accidente con el Naval 71 en la base aeronal Viña del Mar, en que se realizaban unas pruebas. El helicóptero lamentablemente se cayó a una altura no muy considerable, pero sí el helicóptero se destruyó. Felizmente la dotación no sufrió grandes lesiones, pero perdimos esa capacidad de operar con la Fuerza de Infantería Marina. Y el 24 de mayo del año 2003, un helicóptero Cougar, un Naval 72, en un ejercicio nocturno de caladas nocturnas frente a la bahía, frente a Iquique, sufrió un accidente que lamentablemente se fue al mar. Se activó el sistema de flotación, pero el helicóptero se tumbó, falleciendo 2 oficiales, el piloto y el operador táctico, el teniente Espinosa y el teniente Mamontes, en paz descanse. El resto de la tripulación pudo salir ilesa. Al perder esa capacidad ya siempre se pensó en recuperar un helicóptero que pudiera aportar o apoyar a la Fuerza de Infantería Marina. En el año 2011, como digo, había un proyecto de, en principio, comprar 5 helicópteros de este tipo, pero se llegó a concretar la compra por 2 de este modelo, que fueron comprados, entiendo que fue en Noruega. Y se fueron recepcionadas de forma oficial el 4 de mayo de 2012 y son ocupados principalmente por la Fuerza de Infantería Marina y el grupo de reacción inmediata de la Dirección del Litoral, en este caso. Ya con la llegada de los helicópteros Super Puma había que ordenar un poco el tema de las flotas de helicópteros, porque los helicópteros que existían en esa época, los Jet Ranger más los Volco, no cumplían la misma misión que cumplían los helicópteros Cougar. Y el comandante de la aviación naval en esa época, el año 1992, creó el destacamento de helicópteros de propósitos generales H1. Al ver que dio buen resultado, se elevaron los papeles para que el comandante jefe, el 30 de junio de 1994, creara el escuadrón de helicópteros de propósitos generales H1, principalmente constituido por helicópteros Jet Ranger y helicópteros Volco. Hablando de helicópteros Volco, la compra se concretó a través del proyecto Avispa. En el año, los primeros, se compraron 7 helicópteros, 4 helicópteros nuevos y 3 helicópteros usados. Los primeros llegaron en 1990 y los últimos en el año 1992. De los 7 que teníamos, en este momento tenemos 4 en vuelo. Principalmente estos helicópteros cumplen la labor de salvaguardar la vida en el mar y participar en las campañas antárticas. También tuvimos aviones Skymaster Oscar II Alpha, que se ofrecieron a Chile en el año 1996-97 y su arribo a nuestra aviación naval se concretó en agosto de 1997. Llegaron en contenedores, llegaron a totalidad de 10 aeronaves para mantener en vuelo 8.
Posteriormente, en el año 2018, de los 8 que tuvimos en vuelo, 3 se cedieron a la Aviación Naval del Uruguay, y ahí están en vuelo aún. El proyecto Espica consideró la compra de helicópteros Dauphin, de origen francés. Se compraron en el principio 8 helicópteros, todos usados, 4 en el mercado civil y 4 al Ejército del Aire de Irlanda. Los primeros de ellos llegaron en marzo del año 2006 hasta el año 2011. Ya uno de estos helicópteros fue dado de baja en el año 2021 y fue reemplazado por un helicóptero más moderno, pero del mismo estilo Dauphin, que sería el Naval 58. El último helicóptero que compró la Aviación Naval para reemplazar a los helicópteros Jet Ranger, que ese modelo de aeronave cumplió 52 años en la Aviación Naval, fueron los helicópteros de Airbus Alfa Sierra 350. De estos helicópteros se contempló comprar 5, ya han llegado 4, se espera que durante este año llegue el quinto. El proyecto Orión consideró la compra en principio, el jefe de la Armada de la época, él tenía considerado comprar 2 aviones de este tipo. Fue una visita que él realizó a Estados Unidos. El agregado naval que estaba en esa época le decía, él quería comprar aviones P-3 Bravo, pero los aviones P-3 Bravo en esa época, que los compró Argentina, tenían muchas horas de vuelo, y el aviador naval, tanto americano como el agregado naval que estaba ahí, le decía al comandante jefe de la Armada: oiga, mi almirante, compre aviones Alfa, son más viejitos, pero no están tan carreteados. Bueno, la solicitud de 12 aeronaves al final se concretó en 8. Estas 8 aeronaves que se pueden apreciar en nuestra imagen, que corresponde al año 1995, de estos 8 aviones, todos llegaron en vuelo, se mantuvieron 4 operativos y los otros sirvieron de fuente de repuestos para las 4 aeronaves que quedaron operativos. Hoy en día, de los 4 que están operativos, 2 se mandaron a refaccionar o a repotenciar más bien a Canadá, en cambio de alas, de motores y de aviónica, y estos tienen para 20 años más. En la actualidad entonces tenemos 2 de este tipo de aeronaves. Este tipo de aviones igual ha cumplido hitos importantes, ha participado en varias exploraciones de hielo, que se hacen mediciones a la capa de hielo tanto en la Antártica como en los campos de hielo sur. Y la última aeronave que llegó al escuadrón BB-1 son aeronaves de origen español, los P-295, proyectos Alcatraz. Son 3 aeronaves que tienen la posibilidad de portar armas y detectar submarinos. Principalmente están hechos para la guerra antisubmarina. Hoy en día estos aviones se han hecho muy famosos porque han servido ya por varios años como los aviones guía de los aviones tanques que vienen a atacar los incendios forestales durante el verano en nuestro país. El último avión que compró la Aviación Naval es el aeronave P-68, un avión italiano dentro del proyecto Piquero, que vino a reemplazar los aviones Skymaster. De estos tipos de aviones fueron comprados 7, todos ya están en nuestro país y están operando principalmente en el grupo aeronaval norte en Iquique, en Puerto Montt y Talcahuano. No quiero terminar esta presentación mostrando la línea del tiempo de la aeronave sin rendir un justo homenaje a quienes han rendido su vida en el cumplimiento del deber en esta aviación naval. Son 43 mártires desde el año 1916 hasta el año 2011. A través de ello, quiero nombrarlos solamente: Pedro Luco Cristi, Julio Villagrán, Guillermo Sañarto, Luis Cabrera, Agustín Alcayaga, Guillermo Hernández, Alfonso Moraga, en la etapa de la aviación naval hasta 1930. La etapa intermedia de 1930 a 1954 tenemos Hugo Barros Portus, que es el único avión naval muerto en el extranjero, Federico Santa Cruz. Ya en la etapa de resurgimiento, en 1954 en la fecha, Oscar Pickering, Abel Campos, Carlos Matamala, Víctor Parada, Víctor Consta, Alejandro Tamque, Luis González, Oscar Carvajal, Víctor Quintana, Luis Mena, John Marcos, Pedro Villalón, Miguel Bojardo, Juan Aguilera, Guillermo Rivera, Neftalí Vilches, Víctor Tapia, René Neumann, Julio González, Carlos Machado, Jaime Rodríguez,
José Spor, Pedro Araneda, Onésimo Díaz, Máximo Durán, Freddy Urra, Patricio Morales, Fernando Romero, Juan Maturana, Miguel Pulgar, Esteban San Miguel, Juan Pablo Espinosa, Gustavo Bamontes y Enrique Jiménez Vallejo. No ha sido fácil llegar hasta cumplir 100 años en nuestra aviación naval, pero aquí estamos. Espero haya sido un agrado esta presentación y les quiero hacer una pregunta. La creación de la aviación naval, por decreto de creación fue el 16 de marzo de 1923. ¿Desde cuándo celebramos esta fecha? Desde septiembre de 1961. Ahí se oficializó ese día como el Día de la Aviación Naval. Eso es.